armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados. Muy buenas tardes, queridos televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña un periodista, un escritor que es muy conocido en la comunidad intelectual tanto de Cuba como la cubanoamericana y la hispana de los Estados Unidos. Me refiero a Manuel Bayaga. Bienvenido, Manolo, es un placer que estés aquí, mucho tiempo ya sin verte. Bueno, lo primero que todo quiero agradecerte a ti y al canal 17 esta oportunidad que me dan un poco de reintroducir. Para nosotros es un privilegio que una persona de tus quilates pues esté aquí hoy con nosotros. Y para aquellos que no conocen mucho de Manuel Bayaga, voy a decir que es un veterano de los medios informativos de los Estados Unidos, también de Cuba, aunque muy joven empezó en Cuba. Aquí en Estados Unidos pues ha trabajado para los periódicos de Wall Street Journal, de Miami Herald, de Tampa Tribune y también la radio, la cadena Azul, una emisora de Miami, donde yo te conocí por los años 80. Sí, en los años 80, y Radio Martí, también laboraste en Radio Martí, autor de varios libros, y entre ellos tenemos Newcomer y la novela Descansa cuando te mueras. Y es hijo de un poeta insigne de las letras cubanas iberoamericana, Emilio Bayaga. Es un placer que estés aquí y también es un placer que fuera de cámara esté tu esposa, Juanita Baró, quien nos está mirando aquí fuera de cámara. Todo el mundo sabe que Juanita es una persona muy ligada a las artes, muy conocida, bailarina, coreógrafa, actriz, cantante, como diríamos, es un estuchito, ¿no? Y ahora pinta también. Y ahora pintora, por cierto. Tengo en mi mano tu último libro, Pájaro de Cuentas. El libro Pájaro de Cuentas, que en pantalla saldrá dentro de poco, aquí lo tengo, Pájaro de Cuentas de Manuel Bayaga. Una novela que yo te digo que más que una novela, yo creo que es una memoria. Y te felicito porque en este libro enfocas a través de un personaje que sufrió mucho, el llamado Quinquenio Gris, donde se reprimió a los intelectuales cubanos, tomas como personaje central uno grande de las letras cubanas, que fue el difunto Virgilio Piñera. Virgilio Piñera, tú lo deformas aquí, indiscutiblemente partes de él, pero hace una deformación de este personaje que a mí me recuerda mucho lo que es el surrealismo italiano, porque aquel llamado Quinquenio Gris que lo reflejas en esta novela, pues tiene que ver mucho con una situación muy surrealista. Mira, el libro, te voy a decir realmente la impresión que han tenido otros y bueno, lo que yo pienso que es el libro. Lo que pasa es que tú sabes que el escritor se propone a veces una cosa y el resultado final puede ser otro. Eso no quiere decir que el libro sea malo. Hay personas que lo interpretan como si fuera un libro testimonial, que estuviera hablando de cosas reales que pasaron, como un libro histórico, y otros lo ven como lo veo yo, que es un libro de ficción. La realidad es que el libro hay que entenderlo tomando en cuenta una cita que tiene el libro al comienzo, que es una cita de Hemingway, de un libro que se llama en inglés Movable Feast, o sea, en español lo han traducido como París en una fiesta. Y ese libro de Hemingway era un libro sobre cosas biográficas de él que le pasaron en su juventud viviendo en París, él y su esposa. Y entonces todos los que leían ese libro se preguntaban, ¿esto habrá pasado de verdad? Porque todos los personajes eran él, su esposa y escritores que vivían en París en aquella época. Y el libro comienza con una cita que dice, si el lector prefiere, puede considerar este libro como un libro de ficción. Pero en el tal caso, la ficción arrojará nueva luz sobre lo que se ha escrito como hechos. Y eso es lo que tiene este libro. Este libro
sí, efectivamente tiene un personaje que se llama como un personaje real, como Virgilio Piñera, pero ese Virgilio Piñera del libro no es, como algunos piensan, el verdadero Virgilio. Hay algunos que han terminado de leer el libro y me dicen, ay, qué mal tú tratas a Virgilio Piñera. Yo no puedo soportar eso y le tengo que decir, bueno, la realidad, lo que ocurre es que ese no es Virgilio Piñera. Toma algunos rasgos de él y es como una caricatura de Virgilio, pero yo he tomado el personaje de él como una especie de síntesis de ese intelectual cubano ambiguo que quería apoyar a la revolución, pero al mismo tiempo la revolución no lo aceptaba, quería aprovechar las dádivas del régimen de Castro y después no obedecerlo. Y entonces eso es lo que yo he reflejado en ese personaje. Y por supuesto el quinquenio gris, que le llaman así algunos académicos. De eso queremos hablar contigo. Bueno, eso es lo que te iba a decir. ¿Qué mentira mayor que llamarle quinquenio gris a un periodo que tiene más de 5 años? Y que quizás sea de 50. Entonces, en ese caso, la otra cita que está al comienzo de mi libro, que es muy buena, ¿y qué más da? La vida es una mentira. Entonces, tenemos esa tomado de una canción. De un bolero, un bolero popular. Entonces, si empezamos porque ese nombre de quinquenio gris no refleja en absoluto la realidad. La realidad. Entonces, bueno, mis libros, que son ficciones, pues tienen de todo el derecho a reflejar ese Yo te voy a periodo. dar mi opinión porque te he dicho que tu libro me ha interesado mucho, me ha fascinado, esa es la palabra. Tú tienes tu opinión, pero yo como lector yo te digo que tomas a Virgilio Piñera, como tú dices, lo deformas de una manera genial, porque considero que lo deformas de una manera surrealista, porque aquel fue un periodo surrealista como lo es todo el régimen de los hermanos Castro. Ha sido un periodo histórico surrealista dentro de Cuba, ha sido un surrealismo, y así yo lo he percibido y así yo lo he disfrutado a través de este personaje real y ficticio, porque es un personaje real, Virgilio Piñera, de las letras cubanas. Bueno, en ese libro también aparezco yo. Pero ese yo que aparece ahí, no soy, ese Manolo Vallaga es el hijo del poeta, como siempre se dice en el libro, no soy exactamente yo. Es verdad que en cierta época me confundían con Silvio Rodríguez, pero tampoco la televisión inglesa fue a mi casa a hacerme una entrevista, ni mucho más. Por cierto, quiero, antes de hablar del quinquenio gris, que yo diría que más que quinquenio gris son 53 años grises, negros, opacos, no sé, la tonalidad. Quiero también hacer mención a esta obra que tú has editado como homenaje a tu padre, obra poética de Emilio Vallaga. Para el que no conozca mucho, Emilio Vallaga fue un gran poeta cubano, un neorromántico y también uno de los mayores exponentes de la poesía negra cubana, la poesía afrocubana y más que afrocubana, afroantillana. Y Emilio Vallaga vivió poco. Fue un hombre que creo que murió a los 46 años, tú eras pequeño, 44 años. 44 años, pero dejó una huella indeleble en la literatura cubana e hispanoamericana. Fue pedagogo, fue doctor en filosofía y letras, profesor, conferencista, viajó aquí a los Estados Unidos, dictó conferencias, fue un hombre que vivió intensamente su corta vida y dejó una huella indeleble, repito, en la literatura cubana e hispanoamericana. Y te felicito por esta obra poética de Emilio Vallaga, tu padre, al que todos los cubanos pues le rendimos homenaje porque engrandece a Cuba este gran poeta Emilio Vallaga. Y tengo entendido que esta portada está tomada de un libro de él. Bueno, es una réplica de la edición póstuma que se hizo a un año de su muerte, que se llama Obra Poética de Emilio Vallaga. Y en este caso se llama edición autorizada porque es la edición que cuenta con la autorización mía, que soy el dueño de esos derechos, porque en Cuba... Sí, soy tu único hijo también. Sí, pero es que en Cuba todas las editoriales gubernamentales se dieron, parece, a la tarea de copiar irresponsablemente, sin contar con los derechos de autor de nadie, la obra de él. Y este es un libro que precisamente se llama así, edición autorizada, porque lo he autorizado yo. Y es réplica de la edición original del año 55, que es la edición póstuma.
Y quiero decir también que en mi pueblo natal, Santa Clara, Emilio Bayaga también dejó una huella indeleble. Muchos años fue profesor de la universidad, de la Escuela Normal de Maestros, y creo que colaboró en publicaciones tanto periodísticas como literarias de Santa Clara. Fue columnista de un periódico local. Recientemente alguien me mandó, se publicó en Cuba un libro que es como un recuento a través de correspondencia que él sostenía con personas allí en Santa Clara sobre su etapa villaclareña, que nunca se había escrito mucho sobre ella y que él desarrolló una larga actividad ahí, no solo enseñando, sino, ya te digo, dando conferencias, colaborando con periódicos locales, etcétera. Y con la intelectualidad de ahí, de villaclareña. Bueno, Manolo, fuiste víctima del llamado quinquenio gris, de esa época que comenzó en el 1971 y que se desprende de una frase de Fidel Castro que dijo: la cultura es escudo y espada de la nación. Bueno, nadie sabe exactamente cuándo empezó el quinquenio gris, esa es otra de las cosas graciosas. Nadie sabe exactamente si fueron 5 años, fueron 10 o 100. Pero tú mencionaste el 71 y cabría pensar que ese año empezó porque ese año fue el año en que arrestaron a Alberto Padilla y se produjo todo ese mare magnum de cartas y contracartas sobre el caso y su autocrítica final. Pero hay que tomar en cuenta que ya desde 1968, cuando Alberto Padilla gana el Premio Nacional de Literatura de la UNIAC, ya desde entonces empezó la andanada de críticas contra no solo él, sino a Antón Arrufat, al mismo Virgilio Piñera. Ese mismo año ganó el premio de teatro de la Casa de las Américas, pero eso no fue óbice para que no lo empezaran a atacar. Había un individuo que escribía bajo seudónimo de Leopoldo Ávila y en la revista Verde Olivo. Yo hago alusión a eso en el libro, en la novela. Y ese señor Leopoldo Ávila, que se especula que fue uno que fue José Antonio Portuondo, otro que fue el mismo director de la revista Verde Olivo, Luis Pavón, pero que eran ataques furibundos contra todos esos escritores. O sea que podía ser que no haya empezado en el 71, como tú dices, sino como 3 años antes. Bueno, realmente si vamos a ver, porque esto se concreta en el quinquenio gris, y yo me refiero a tu experiencia personal, pero esto empezó desde el 1959 y no ha parado hasta los días de hoy. Por ejemplo, tú mencionabas, conversábamos fuera de cámara con el asalto a la casa de Gastón Vaquero. Posteriormente, ahora, años recientes, pues poetas como Raúl Rivero y otros más, pues también pasaron por presidio y demás. O sea que esto se ha extendido durante todo este tiempo. Pero es tu propia experiencia por la cual cumpliste 4 años de presidio. Sí, los años 70 son ciertamente la época de la represión, vamos a decir, concentrada en el campo intelectual. O sea, antes de eso, quizás escribir una novela y guardarla en una gaveta no te iba a llevar a ninguna parte más que a la frustración. Pero ya en los años 70 no, bastaba tener una novela sin publicar, digamos, un libro de poemas o algo de eso, en una gaveta de tu casa y eso ya se convertía en evidencia para condenarte a 10